conocí a Viva Nuestros Corazones a través de una amiga. Ella me recomendó la página de Revive Our Hearts y de A Viva Nuestros Corazones. Bueno, en ese tiempo no estaba la página, estaba Radio Eternidad, y fue así como empecé a escuchar sobre este ministerio. A través de las enseñanzas, a través de los libros, podía yo entender cuál era la estructura verdadera, un análisis de Génesis 1, 2 y 3 para estudiar el diseño como mujer. Yo quise compartir esto con las mujeres de la iglesia. O sea, Dios me había dado un muy buen matrimonio, gracias a Dios, pero esto lo llevó a todavía una relación mucho mejor con mi esposo, a saber que yo tenía que apoyarlo más en el ministerio. Yo lo apoyaba, pero no de la manera como yo entendí que debía hacerlo. Tuve el privilegio de educar a mis hijos en casa, y cuando ya estaban por terminar, yo le preguntaba a Dios qué es lo que Él ahora quería que yo hiciera. Yo pensé que era a través de la escuela, a través de apoyar a otras familias en casa, pero Él claramente me ha ido guiando a las mujeres de la iglesia. Yo empecé a orar por una nueva generación de discípulas, y a mí me impresionó Dios en su respuesta, como en menos de 2 semanas, 2 chicas jóvenes ya casadas se acercaron a mí y me pidieron que querían estudiar la palabra. Dios me guió a True Woman 101, pero estaba en inglés, entonces yo comencé a traducirlo para poder compartir con ellas esta enseñanza. Dios iba trabajando en sus corazones. Ellas al principio no querían, no les gustaba la enseñanza que estaban recibiendo, pero Dios fue trabajando y ablandando su corazón para hacer una transformación total en ellas. Al comenzar el ministerio de mujeres, empezamos también a hacer una reunión que le llamamos Tito II, que lo hacemos una vez al mes. Y en esta reunión hacemos primero algunas manualidades, cosas de cocina, algunos trabajos que a las mujeres nos gustan. Algunas es impactante, como han dicho, no, a mí no me gustan esas cosas, y a través de enseñarles esto, trabajo de mujeres, ellas ahora les encanta y pueden hacer cosas para su familia que ellas no conocían, porque pues es parte de lo que dice Tito II, de enseñar a las mujeres en su casa, ser cuidadosas de su casa. Y después también tenemos como parte de en este tiempo una enseñanza. Hemos tomado mucho de los libros de Nancy, enseñanzas de los programas de radio, con los transcripts como de la mansedumbre, del perdón. Aprendimos sobre dar un testimonio con una caja parlante. De esa manera podemos conocernos unas a otras mejor. O sea, en cada reunión una mujer da su testimonio con una caja parlante, enseñando cosas que en su vida han sido impactadas, o que nos cuentan su vida y su testimonio a través de las cosas que van sacando de esa caja. Y eso lo aprendimos también a través de Ayuda a Nuestros Corazones. Poco a poco ese grupo ha ido creciendo. A veces empezaron a ir 10, 15 mujeres, y ahora tenemos un promedio de 30, a veces un poco más, que son constantes y que anhelan cada mes estar en esa reunión para aprender y convivir unas con otras. Aviva Nuestros Corazones y todos los recursos que tiene ha sido de gran utilidad para mí como esposa de pastor, para poder enseñar a otras mujeres cómo vivir para Dios, cuál es el plan que Dios tiene para sus vidas, el rol que Él tiene como mujeres. Y ha sido de gran bendición porque son enseñanzas muy claras, basadas en la palabra, de cómo Dios ha usado a Nancy para transmitir lo que Dios dice en su palabra, y eso es lo que transforma los corazones. Eso es a mí lo que me ha encantado y lo que yo he visto que Dios ha hecho a través de todas estas enseñanzas en las mujeres de la iglesia. Hoy yo veo una transformación muy, muy grande en ellas, y no solamente en ellas, porque si Dios no hubiera empezado conmigo a hacerlo, en esa transformación, pues yo no hubiera podido transmitir a ellas esto. Yo he aprendido a amarlas y a darme, que es algo que yo no hacía.
Él está usando este ministerio para llevar su palabra y transformar vidas de mujeres, de matrimonios y de iglesias. Y Dios quiera transformar países en Latinoamérica a través de esta transformación que está haciendo en nosotras las mujeres.